El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos amigos a nuestro programa 38 de Teología para Todos. Y comenzaremos hoy el apasionante tema de la oración cristiana, de la oración de los hijos de Dios. Yo me considero un verdadero, no sé cómo calificarlo quizá, fanático del capítulo 4 del Catecismo de la Iglesia Católica, del Catecismo del Papa Juan Pablo II, del Catecismo del Concilio Vaticano II, que nos habla sobre la oración. La verdad que es una maravilla. Es una maravilla, me gusta más que el compendio, en el sentido de que es mucho más rico, evidentemente es mucho más largo también, ¿no? El compendio es compendio. Por eso hoy, arriesgando un poquito a que sea un poco más monótono el programa, pero yo quiero avanzar leyéndoles este extracto que he preparado del Catecismo de la Iglesia Católica, porque realmente las cosas que se dicen son preciosas. Y también quiere ser una invitación a que ustedes después puedan leerlo más despacio en su casa, ¿no? Y si no tiene el catecismo, bueno, puede ser el mejor propósito de este curso de Teología para Todos el adquirir el catecismo de la Iglesia Católica, porque realmente es un tesoro en la Iglesia. Pero antes de comenzar, entonces, quiero saludarla a Mónica y darle la bienvenida y agradecer su presencia. Mónica. Gracias, Padre Juan María, el gusto es todo mío. Bueno, entonces vamos a leer entre los dos, para que no sea tan monótono, estos textos que son tan lindos. Voy a comentar, pero voy a tratar de hacer breves los comentarios, porque el tema es extenso. Entonces, en primer lugar, el catecismo se pregunta, bueno, ¿qué es la oración, no? Y recoge justamente un texto de Santa Teresita, del Niño Jesús, que nos dice, Mónica: es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Nos dice Santa Teresita, y San Juan Damasceno, hablándonos de la oración, nos dice, o dice el catecismo, que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. San Agustín también define la oración con una metáfora preciosa, porque nos dice que la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre, porque Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Precioso. Ya veremos, lo dice el catecismo, cómo la oración es fundamentalmente acción de Dios. Ya veremos que en el hombre siempre es respuesta. Es Dios el que sale a buscar al hombre. Es Dios el que tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Y el catecismo nos dice que la oración es una relación de alianza, todos sabemos lo que es una alianza, ese compromiso entre el hombre y Dios. Y que esta acción de Dios y del hombre brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, también decimos que la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el catecismo sobre la oración al hablarnos de que su base es la humildad? La humildad es la base de la oración, la humildad es la disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Recordemos, por ejemplo, aquel texto de la Escritura, la parábola de Jesús, ¿no? El publicano y el fariseo que estaban allí en el templo. El fariseo en el primer lugar allí diciendo, bueno, te doy gracias Dios por lo maravilloso que soy, ¿no? Y no soy como aquel publicano. En fin, si algo que le faltaba era humildad y sencillez, ¿no?
En cambio, el pobre publicano, en el último banco, allí pidiendo perdón. Pero la Escritura nos dice que justamente fue el publicano el que salió justificado. Porque dice la Escritura que Dios rechaza a los soberbios y Dios escucha a los humildes. Rechaza es una forma de decir, porque en realidad es el soberbio el que se autoexcluye de Dios, el que le da la espalda, que no lo quiere aceptar. Bien, ¿de dónde viene la oración del hombre, Mónica? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. ¿Y qué más? Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan más de 100.000 veces del corazón. De 1000 veces. 100.000 más son de muchas. 1000 veces. Pero es verdad, el corazón es el lugar de la oración, ¿no? ¿Sí? La Biblia y los padres de la Iglesia hablan del corazón como justamente el lugar más íntimo de la persona, donde surgen todos los afectos, el amor. Y efectivamente la oración brota del corazón, tiene que brotar del corazón. Si éste está alejado de Dios, estamos hablando del corazón, la expresión de la oración es vana. El corazón es la morada donde yo estoy, donde yo habito. Es nuestro centro escondido, donde solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. El corazón es el lugar de la decisión, el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Precioso este texto. Entonces, lo que les decía recién, Dios es quien primero llama al hombre. Por eso está aquí golpeando la puerta de nuestro corazón. Mónica. Dios llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Esta iniciativa del amor de Dios, del amor de Dios fiel, es siempre lo primero la oración. La iniciativa del hombre es siempre una respuesta. Exactamente. Jesús, cuando reza, también nos enseña a rezar a nosotros. Dios es hombre, Jesús es hombre verdadero, y como hombre también se dirigía a Dios Padre, y también nos enseña con su oración. Fijémonos cómo Jesús primero aprendió a orar de labios de su madre le enseñó, y rezaba como rezaban los niños de su edad cuando tenía la edad que tenía, y poco a poco fue aprendiendo. Jesús aprende la oración en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, pero evidentemente su oración brota de una fuente secreta distinta, porque Él es el Verbo, Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta oración filial que el Padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el Hijo propio, por el propio Hijo de Dios, único en su humanidad con ellos, con los hombres y en favor de ellos. Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión. Lo vemos en los evangelios, como en los momentos importantes, Jesús se retira a orar, a hablar con su Padre. Por ejemplo, Mónica. Por ejemplo, antes de su bautismo y de su transfiguración y antes de su pasión, antes de elegir y de llamar a los 12, antes de que Pedro lo confiese y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Entonces, justamente mirando la vida de Jesús y pidiéndole a Él su gracia y contemplándolo, aprendemos justamente de Jesús a honrar al Padre. Jesús se retira con frecuencia en soledad a la montaña, con preferencia por la noche, para orar. Decíamos que la humildad era una virtud importante para la oración, ¿no? Bueno, también la fe es fundamental. Nuestro Señor nos dice que todo cuando pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Todo es posible, dice el Señor, para quien cree. De hecho, en la Escritura vemos cómo Jesús se entristece por la falta de fe de los hombres de Nazaret. Y dice la Escritura que Él no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe de aquellos. También le da pena la falta de fe en algunos momentos de los apóstoles. En cambio, se alegra, se admira ante la gran fe de aquel centurión que dijo, no soy digno de recibirme en tu casa, pero di una palabra y mi siervo será curado. O a la cananeana que dice, mujer, grande es tu fe, que se haga como tú quieres. La oración entonces de fe
no consiste solamente en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Y en este sentido, Jesús invita a sus discípulos a llevar a la oración esta voluntad de cooperar con el plan divino. 3 parábolas nos hablan especialmente de la oración en el Nuevo Testamento. La primera, Mónica. El amigo importuno invita a una oración insistente. ¿Se acuerdan? Aquel que golpea la puerta, recibí una persona en mi casa y no tengo que darle de comer, por favor, abrime para venderme. Bueno, y dice, si no lo hace por amistad, lo hará por lo menos para que lo deje de molestar, ¿no? Y Jesús habla, en fin, de lo importante entonces que es perseverar en la oración. Al que ora así, el Padre del Cielo le dará todo lo que necesite y sobre todo el Espíritu Santo que contiene todos los dones. La segunda, Mónica. La viuda importuna está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre, sin cansarse, con la paciencia de la fe. Si aquel juez inicuo le hizo justicia a la buena viuda por su perseverancia, bueno, cuánto más Dios nos concederá lo que pedimos. Si lo que pedimos es bueno, si lo que pedimos nos conviene, si pedimos con perseverancia. Y la tercera parábola, Mónica. El fariseo y el publicano. Se refiere a la humildad del corazón que ora. Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador, dijo el publicano. Jesús escucha la oración del hombre de fe. Por ejemplo, el leproso. Eran 10 leprosos que fueron y cuando iban en camino se curaron. Jairo, la buena cananea que pedía la curación para su hijo. El buen ladrón, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Los portadores del paralítico, dice la Escritura, viendo la fe de ellos, no habla de la fe del paralítico, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, primero tus pecados te son perdonados y luego levántate, anda. También aquellas lágrimas y aquel perfume de la pecadora que pidió al Señor con arrepentimiento la curación de su alma, ¿no? Jesús alaba la fe. La petición apremiante de los ciegos, Domine ut videam, Señor, que vea. Ten piedad de mí, de nosotros, hijo de David, o hijo de David, Jesús, ten compasión de nosotros, ¿no? Bien, Jesús sanando estas enfermedades o perdonando los pecados, siempre responde a la plegaria del que suplica con fe. O sea que nosotros queremos realmente conseguir de Dios la gracia, pidamos con fe, pidamos con perseverancia. Jesús, ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros, nos dice San Agustín. Entonces aprendemos a rezar mirando a Jesús y aprendemos a rezar también mirando a María. La síntesis de su oración es la respuesta que le dio al ángel Gabriel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en esto tenemos que imitarla a la Virgen. Todos nosotros justamente vamos a la oración para tratar de conocer la voluntad de Dios y para pedirle gracia y fuerza para ponerla en práctica, para hacerla realidad. Fiat, esta es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. El Evangelio, ¿me lees por favor, Mónica? El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe. En Caná, la madre de Jesús ruega a su hijo por las necesidades de un banquete de bodas. Al pie de la cruz, María es escuchada como la mujer, la nueva Eva, la verdadera madre de los que viven. El Magnificat es a la vez el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia. Así que acudamos a la Virgen también para que nos enseñe a rezar, para tener un corazón como el suyo, cerca del de Jesús. El Espíritu Santo enseña a la Iglesia y recuerda todo lo que Jesús dijo. Ya lo dijo el Señor, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu, y el Espíritu justamente nos enseña. El Espíritu Santo educa en la vida de oración, suscitando la bendición, la petición, la intercesión, la acción de gracias y la alabanza. O sea, el Espíritu Santo tiene la labor o la obra de la santificación, y no existe santidad sin oración.
Por eso es el Espíritu Santo también que nos enseña también estas formas de orar, que vamos a hablar un poquito de cada uno, explicar. Y te pediría, Mónica, que me leas qué es la oración. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Somos criaturas, Dios es nuestro Creador, somos sus hijos, Dios es nuestro Padre, y tenemos que manifestarlo externamente, privada y públicamente. La adoración entonces exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. La adoración, Mónica, de Dios, 3 veces santo y soberanamente amable, nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Entonces adoremos al Señor. Este es el fin principal de toda oración. También la Santa Misa. La Santa Misa, el fin principal es la adoración, el rendirle a Dios el culto que se merece. Otro tipo de oración es la oración de bendición, que es la respuesta del hombre a los dones de Dios, porque Dios bendice. Y el corazón del hombre puede bendecir a su vez aquel que es la fuente de toda bendición. Cuando nosotros pedimos la bendición, ¿no?, justamente estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre, quien nos cuida, quien nos quiere, y también nosotros cuando hacemos las buenas obras las presentamos a Dios como una ofrenda de bendición. ¿Qué es la oración de petición, Mónica? La oración de petición muestra la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. O sea que nosotros también estamos llamados a pedir, ¿no? Dios le gusta que pidamos. Uno dice, bueno, pero si Dios sabe todo, es verdad, Dios sabe todo, pero Dios quiere que le pidamos, y Dios quiere que pidamos con fe, con humildad, con perseverancia, insistiendo, y pedir cosas para uno, pedir cosas para los demás, pedir cosas, no sé, materiales, pedir cosas espirituales, que es importante, pedir por nuestros fieles difuntos, pedir por la iglesia, pedir por el Papa, pedir por la familia, pedir por los amigos, pedir por el país. Hay tantas cosas por las que pedir. Recordemos que a veces Dios nos da los dones porque no se los pedimos. Así nos lo manifestó la Virgen en su advocación de la medalla milagrosa en la Rue du Bac, ¿no?, cuando la vidente vio que había dedos donde no salían esos rayos, esas potencias, esas gracias, y la Virgen le dijo que eran las gracias que la gente no le pedía. Por eso pidamos nosotros, con humildad, con fe, con perseverancia. Hay una jerarquía en las peticiones. Primero el reino, evidentemente, poder alcanzar la bienaventuranza eterna. A continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Cuando se participa en el amor salvador de Dios, se comprende que toda necesidad puede convertirse en objeto de petición. Muy bien, y otro tipo de oración muy importante es el reconocimiento justamente de nuestra indignidad, de nuestros errores, de nuestros pecados, y por eso nosotros pedimos perdón. Mónica, la petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Ten compasión de mí que soy pecador. Es el comienzo de una oración justa y pura. O sea que evidentemente nosotros al pedir perdón estamos reconociendo con humildad que somos pecadores, ¿no? Y quien diga que no tiene pecado es que no se conoce realmente. Tanto la celebración de la Eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón, recordémoslo. ¿Y qué es la oración de intercesión, Mónica? Es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. O sea que pedimos la intercesión, ¿no? O sea que alguien interceda por nosotros. Los intercesores son los santos, ¿no?, la Santísima Virgen particularmente. A veces hay personas que dicen, bueno, intercede, rezá pidiendo por esta intención, de alguna manera también estamos intercediendo nosotros, rezando por otras personas. Interceder es pedir en favor de otro. Es lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés particular, sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen el mal incluso. Acuérdense de San Esteban, rogando por aquellos que le tiraban piedras por sus verdugos, ¿no?
imitando a Jesús. La oración de acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. Al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. Qué importante dar gracias, ¿no? Ya lo dice el dicho aquel, es de bien nacidos ser agradecidos. Y ya lo decía también aquel español con no mucha teología, pero una gran verdad, que el peor de los pecados es la ingratitud. Pero también teológicamente lo podríamos analizar, porque efectivamente ser ingratos con Dios es muy triste. Agradecer. Estamos más acostumbrados a pedir que a agradecer. Hagamos nuestra lista de peticiones, pero también hagamos nuestra lista de agradecimientos. Y la alabanza, Mónica. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por Él mismo, le da gloria no por lo que hace, sino por lo que Él es. Muy bien, alabar. Los profetas y los santos, todos los que fueron degollados en la tierra por dar testimonio de Jesús, la muchedumbre inmensa de los que venidos de la gran tribulación nos han precedido en el reino, cantan la alabanza de gloria de aquel que se siente en el trono y del Cordero. Nuestra oración de alabanza. En comunión con ellos, toda la Iglesia y cada uno de nosotros también cantamos estos cánticos de alabanza. La oración, nos dice el Catecismo con una frase muy verdadera, no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior, porque la oración es combate, es lucha, es esfuerzo, es trabajo. No vale, sino yo rezo solo cuando lo siento, porque sentir así unos deseos enormes de rezar algunas veces, pero no mucho. La oración es esfuerzo. Por eso, para orar es necesario querer orar y es necesario también aprender a orar. ¿Y cuáles son las fuentes de la oración? Bueno, por un lado, el Espíritu Santo, agua viva, nos enseña a recogerla en las fuentes de Cristo. También en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo. Qué buen lugar para ir a beber del amor de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios. Nos dice Guido el Cartujano, buscad leyendo y encontraréis meditando, llamad orando y se os abrirá la contemplación. También podemos rezar con la liturgia de las horas, la liturgia de la Iglesia, que anuncia y actualiza y comunica el misterio de la salvación. Podemos meditar con las virtudes teologales, que bueno, meditar y profundizar en el conocimiento de esa relación de fe, de esperanza, de caridad. Te pediría, Mónica, que leyeras por favor esta placa. Las virtudes teologales. Se entra en oración como se entra en la liturgia, por la puerta estrecha de la fe. El Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo. Nos educa para orar en la esperanza. La esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Muy bien. Y nos dice San Juan María Beney, el amor es la fuente de la oración. Quien bebe de ella alcanza la cumbre de la oración. Y a partir de ahora, el texto del santo. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te repita cada vez que respiro. Preciosa la oración que en este momento también la hacemos nuestra. Y qué importante el rezar hoy, el hoy como materia de la oración, porque efectivamente, ¿de qué vamos a hablar
de Dios, de tantas cosas, pero lo de hoy, lo que nos acontece cada día, es fundamental. Por eso, en los acontecimientos de cada día, el Espíritu se nos ofrece para que brote la oración. Y nos dice la Escritura, ojalá hoy escuchéis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelado a los pequeños. Por eso es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Decía Santa Teresa que en el puchero, en la cocina, también está Dios, porque efectivamente Dios está en todas partes y nos acompaña continuamente. Y tenemos que fomentar esa presencia de Dios, tenemos que aspirar a ser contemplativos. Pero para eso, como veremos un poquito más adelante, porque seguiremos hablando en nuestro próximo programa sobre la oración. Estamos desarrollando los contenidos fundamentales de este cuarto capítulo, cuarta parte del catecismo. Y creo que vamos a ver hasta aquí nomás, o una placa más, y ya vamos a seguir la semana que viene. Y la semana que viene les contaré que efectivamente dice el catecismo que no es que uno hace oración cuando tiene tiempo, sino que uno se hace el tiempo para rezar. Y efectivamente, para poder ser contemplativos, para poder santificarnos, tenemos que hacer almas de oración. Tenemos que dedicarnos a hablar con el Señor, todos los días. Por eso vamos a hablar de la oración al Padre, de la oración al Hijo, de la oración al Espíritu Santo, pero esto lo vamos a dejar para la semana que viene. Yo les agradezco la compañía, espero que les haya sido de utilidad todo lo que hemos ido diciendo. Ha sido un poco rápido la dinámica, pero bueno, de hecho tratábamos de presentar estos temas fundamentales del catecismo e invitarlos a ustedes a que después lo lean despacio y lo reflexionen en sus casas, porque realmente es un material maravilloso que tenemos que agradecer al Papa y a los obispos. Bueno, Mónica, muchas gracias entonces por tu presencia hoy. Queridos amigos, ya la semana que viene el programa número 39 y ya después el último, el 40, hablaremos sobre la historia de la Iglesia. Si quieren ver cómo continuamos hablando sobre la oración, los esperamos entonces la semana que viene. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.